Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya estoy emitiendo a todos. Ya. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en producción acuícola. Vamos a compartir pantalla. Hola, ¿cómo están? Hola, profesora, bien, bien. Hola, bien, me alegra. Hola, buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Seguimos nuestra segunda semana de producción apícola. Espero que hayan recibido ustedes o hayan visto el material que yo les dejé en relación a la clase pasada. También le mandé videos, ¿ya? Los videos que prácticamente vamos a ver durante todo el semestre. ¿Ya? Entonces, por favor, no sé si alguien los ha visto, si alguien ha chequeado el ingreso de esa información y si todo está correcto. ¿Lo han verificado ustedes? Yo descargué lo que mandó y lo imprimí para tenerlo, pero no vi video, no sé. Voy a revisar bien la página para ver qué pasa. Ya, pero acuérdense que yo dije, acuérdense que nosotros tenemos un correo, ¿ya? Acuérdense que yo les dije que todo lo que era muy pesado, que en la UGLA entonces no me permite ingresar a mi UGLA los videos, entonces la idea es que ustedes lo saquen de la página, o sea, del Gmail. ¿Ya? Yo se los mandé a través del Gmail, ¿ya? El Gmail que fabricamos, no sé, o desarrollamos. No, sí los tengo, lo recordé, sí. Los tiene. Ahora. Perfecto. Eso es lo que yo quería saber, porque acuérdense que tenemos un Gmail que es olga.rizoacuícola682@gmail.com. Entonces, quería ver si estaba funcionando eso, entonces, para poder seguir mandándole ya, si es que tengo algún otro video asociado también a la actividad acuícola, ¿ya? Entonces, por favor, si ya le llegó a uno, tiene que haberle llegado a todos los demás. Entonces, ¿ya? Ahora, con respecto a los grupos, no sé, yo tengo anotadito acá, no he visto nada, no me ha llegado nada tampoco en relación a la formación de grupos de trabajo. Ya acuérdense que como tarea les di la semana pasada que formaran grupos, ¿ya? Y como máximo eran 3 personas. Ya creamos 15 para que salieran 5 grupos y pudieran entonces empezar a trabajar en relación a las temáticas que yo les di como control 1. ¿Ya? Entonces eso tampoco me ha llegado, no tengo información de los grupos formados, si se han formado o no, entonces bueno, yo los insto a que sí lo hagan para que así empiecen a desarrollar su trabajo. Acuerden que hay fechas de entrega del trabajo y si hay dudas durante el desarrollo también, entonces me las pueden consultar. ¿Estamos? Eso por favor, acuérdense que también esa formación de grupo, háganmelo llegar, ya sea al correo de la institución o al Gmail, ¿ya? Para poder tenerlos claros. Y yo anoto entonces cuál es la formación y los integrantes de cada grupo. ¿Ya? Así que los invito a que participen y desarrollen eso. Bien, en función de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que fue la parte introductoria de la asignatura y también la introductoria a la acuicultura, ¿ya? Voy a terminar un poco la parte que me quedó ya de los Power, entonces que ya ustedes tendrían que tenerlo entonces, de la semana pasada, y posteriormente el objetivo también de esta clase es que veamos las bases, ¿cierto? O sea, el piso sobre el cual se mueve la actividad acuícola nacional.
ya, o sea, cuáles son los requerimientos, y sobre todo vamos a recordar un poquito de la parte biológica de las especies, que es lo más importante cuando iniciamos un proceso acuícola, ¿ya? Manejar el ciclo natural, biológico de las especies que voy a cultivar, entonces es vital para poder después efectuar los manejos, ¿ya? Y la optimización de cada una de las etapas que se realiza en un ambiente natural, ¿ya? Entonces, eso es lo que prácticamente tengo como objetivo. Ya los PowerPoint de nuevo los voy a subir. Ya, no, parece que ya no estoy seguro si ya lo subí o no al mi UGLA, ¿ya? Y entonces continuamos con esa temática. Bien, estábamos entonces en relación a la... vamos a... ¿ya? Entonces, aquí es lo que tenemos en nuestra presentación. ¿Ya? Entonces, tenemos un resumen que al final define varios aspectos. ¿Ya? Define el número de concesiones acuáticas que dentro de la estructura tenemos, ¿ya? 1.320, que cada vez se suman y se suman. Esta es una información de 2018, ¿cierto? Aunque ha estado restringido, ¿cierto? En vista de los mismos acontecimientos que estamos viviendo, entonces el apruebo de nuevas concesiones, entonces yo creo que estamos alrededor de esa cifra. La región de actividad acuícola se realiza y se partió dentro de la región de los lagos, pero también hemos ido avanzando a Aysén y Magallanes también. Entonces, ¿en busca de qué? ¿Por qué nos vamos desplazando? ¿Ya? Entonces, ese desplazamiento se debe principalmente a la situación de calidad del agua. ¿Ya? A medida de que en la región de los lagos concentramos el mayor número de centros, ¿cierto? ¿Ya? En sus inicios, esa situación también ha provocado un cambio dentro de la calidad del agua y por lo tanto ya se ha ido buscando nuevos horizontes para poder realizar esta actividad acuícola. Y obviamente la condición, por ejemplo, de Magallanes, ya donde la situación de temperatura, la condición de manejo dentro, entonces también ha ido modificando el accionar de la actividad. Pero, de hecho, la actividad en Magallanes es bastante importante, ¿ya? Y ya está consolidada. Ahora, dentro de las principales empresas que tenemos nosotros, la vez pasada ya hemos hablado, ¿no es cierto? Aqua Chile, Marine Harvest, algunas se han fusionado también dentro de esta situación de pandemia en virtud de poder entonces manejar mejor esta situación que nos afecta. Entonces, Mitsubishi, ¿ya? Mr. Sport Foods, ¿ya? Los Fiordos, que era el antiguo AgroSuper, ¿ya? También está la Yadran, ¿ya? Aquí falta Camanchaca también, ¿no es cierto? Salmones australes, Yadran. Entonces, tenemos una gran gama de principales productores dentro de nuestra actividad acuícola. Bien, la vez pasada también decíamos de que el objetivo de este proceso productivo era producir un alimento. Bueno, y aquí hay varias razones para que nos inclinen a, como productores, entonces, a generar este alimento que tiene características bastante nutritivas. La vez pasada también decíamos de que, aparte del nivel proteico que tiene este producto, ¿no es cierto?, salmonícola, que es lo que está manifestando esta diapositiva, también tiene un alto nivel de vitaminas y un alto nivel de minerales. Todo eso son, entonces, elementos que nuestra alimentación equilibrada requiere. Ahora, si empezamos a desglosar la importancia, entonces, nutritiva, nos vamos a grandes macromoléculas. Las proteínas, entonces, los aminoácidos presentes que dan la calidad de la proteína del producto acuícola generado está dada en la presencia de los aminoácidos. ¿Ya? Y si nosotros miramos este cuadro, ¿ya?, donde tenemos la presencia de todos los aminoácidos esenciales, y tenemos el pescado, la leche, los huevos y la carne vacuno, entonces vemos que el pescado no discrepa de estas grandes fuentes también proteicas, ¿ya?, y el contenido aminoácido es bastante adecuado, ¿ya?, y contiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, es una fuente de aminoácidos esenciales requeridos por el hombre y por lo tanto, se recomienda su consumo.
Y la otra particularidad más importante también, que es la calidad de su grasa. ¿Ya? Los salmónidos se definen como peces azules, una característica que se les da por el contenido graso que tienen. Ahora, a diferencia de las otras carnes, la grasa de los productos del mar es una grasa de carácter insaturado. ¿Ya? O sea, tiende a la situación más de los aceites que de los sebos, ¿ya? O de las grasas entonces sólidas. Por lo tanto, ¿ya? El nivel, ¿ya? De insaturación, ¿ya? Y de dobles enlaces, acuérdense que el nivel de los ácidos grasos estaba dada por el nivel de insaturación. Entonces, hablamos de que son las grasas de los productos de cultivo, y donde el hombre interviene más todavía en la entrega del alimento, son del tipo poliinsaturado, ya son ácidos grasos de la gama de los insaturados, y por lo tanto destacamos la presencia de dos grandes grupos, que es el omega 3 y el omega 6. ¿Ya? En esencia, el omega 3 ¿ya? Es el ácido, son estos ácidos grasos EPA y DHA de poliinsaturados que tienen 5 y 6 dobles enlaces en cadenas de carbono de 22 y 20, entonces son largas cadenas que favorecen positivamente a la salud del consumidor. ¿Ya? Como también lo comentábamos la vez pasada, ¿ya? Produce beneficio a los niños, o sea, a las madres que consumen estos productos, ¿no es cierto?, y que están en gestación, ¿ya? Favorece entonces la intelectualidad, favorece el desarrollo global, ¿ya? Entonces en el sentido de formar estructuras, y también en el caso de las personas ya adultas favorece el arrastre del colesterol entonces negativo adherido dentro de nuestro sistema de arterias, y entonces y por lo tanto también impide todos los problemas de trombosis, ¿ya? O problemas que tengan asociado al consumo de esta cantidad de grasas totalmente saturadas. Entonces, tiene sus ventajas, y bueno, y los mercados que compran nuestros productos justamente están acostumbrados a aprovechar estas ventajas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, su consumo entonces es solicitado por ellos. ¿Ya? Hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de Japón, ya de China, hablamos de Brasil, en el caso de nuestro vecino más cercano. Entonces, en esencia, ya estamos hablando de Europa, ya consume mucho de estos productos y por lo tanto los demás. Y también estamos dentro de todas las vitaminas, vitaminas y minerales que son muy importantes dentro de nuestros procesos metabólicos, ¿cierto? Y por lo tanto, ellos son cofactores de todas estas reacciones muy importantes, entonces, de catabolismo, de anabolismo, asociado a nuestro metabolismo, y por lo tanto, ello también nos permite tener un equilibrio en ese sentido. Entonces, si vemos acá la variación porcentual de proteínas entre un 16 y un 21%, lípidos entre 0,2 y 25%, carbohidratos muy poco, ¿ya? Ceniza entre 1,2 y 1,5%, y agua ¿ya? Un 66 y un 81% de contenido acuoso. ¿Ya? Es una cantidad de agua que está atrapada en las macromoléculas entonces de proteína, actina, miosina, son las grandes proteínas del producto cárnico marino. ¿Ya? Entonces, y son ellas las que nos proveen de esos aminoácidos de carácter esencial. Y es este porcentaje que varía bastante, de 0,2 y 25, entonces, pero destacando de que la grasa específicamente es de carácter insaturado. Bueno, aquí están todas las ventajas, esto que estábamos hablando: salud ocular, salud cardiovascular, salud articular,
cardiovascular, salud muscular, entonces son todas esas cualidades que nos ayudan, ¿ya? El EPA y el DHA, que son los ácidos del omega 3, que son tan importantes, y por lo tanto, esta condición hace de que los alimentos y las grasas asociadas a estos alimentos provenientes de la actividad acuícola, entonces tengan un grado de esencialidad. Ahí también hay otras fuentes de los omega 3, omega 5, omega 6, omega 7, ¿no es cierto? Entonces, y con sus beneficios. Pero obviamente los beneficios que entrega el omega 3, que se encuentran en gran cantidad dentro de los productos piscícolas, entonces de cultivo, obviamente que supera a todos los demás, ¿ya? Otra característica, bueno, estábamos hablando de una situación también global, que la vamos a tocar también a continuación cuando veamos las fases del cultivo. Entonces, la actividad acuícola ya se desarrolla en distintas unidades, entonces, de control, ¿ya? Desarrolladas, criadas por el hombre. Entonces, el acuicultor va a generar el espacio donde va a mantener en confinamiento las especies de cultivo, y ya pueden ser estanques circulares, pueden ser estanques rectangulares, o entonces las dos primeras en una situación ya de tierra. Entonces, por lo tanto, y vamos a ver a continuación, ¿cierto?, que se correspondería a la parte de piscicultura o la fase dulce acuícola de cultivo de los salmónidos, para pasar a estas unidades, entonces unidades flotantes, que son unidades de balsas jaulas, ¿ya? En este caso circulares, ¿ya? Hay también rectangulares, y que también entonces desarrolla la segunda etapa del cultivo de los salmónidos, que vendría a ser la engorda probablemente tal. Aquí estas unidades están entonces en mar abierto, ¿ya? Y ustedes ven acá ya un cordón que se ve de unidades de explotadores, y eso es lo que también comentábamos la vez pasada, ¿ya? Es el paño de red, ya, antilobos, entonces, que rodea todas las estructuras estas y que se encuentran en mar abierto, y que constituye una pared para que los lobos entonces nos acerquen y no estresen a los peces, ¿ya? Y también, entonces, no sé si se visualiza también dentro de la imagen, acá tenemos entonces paños de red sobre la superficie, ¿ya? Flotante de estas balsas. El contenido de peces está bajo la superficie, envuelta también en un paño de red, ¿ya? Que permite el intercambio de oxígeno y de todos los productos de desecho, ¿no es cierto?, que elimina el pez al medio. Pero en la superficie también le ponemos un paño, ¿ya?, para evitar la predación de pájaros. Aquí tenemos estanques de cultivo, entonces la infraestructura de tierra, ¿ya?, también con sus cubiertas de protección. Aquí tenemos en mar abierto, y aquí se puede visualizar ese paño de red superior, ¿no es cierto?, que se coloca para poder proteger de la acción predadora de los pájaros, ¿ya? Y aquí tenemos la embarcación, que podría ser entonces que esté generando una actividad de traslado de peces, o bien entrega de alimento, o bien, ¿no es cierto?, mostreo de peces, ¿ya? Entonces, y tenemos entonces los servicios asociados, por lo tanto la actividad acuícola genera entonces actividad, ¿ya? Actividad que me entrega unidades de balsa jaula, de alimento, de baños de red, ¿ya? De estanques, de unidades de cultivo, ¿no es cierto? Y también equipamiento para el procesamiento netamente cárnico, ¿ya? Parece de que la actividad acuícola genera un alimento que se va a planta de proceso, y dentro de la planta de proceso también se requiere de un equipamiento especial, ¿ya? Acá tenemos toda entonces, una cantidad de las empresas que están participando dentro de la actividad acuícola, cartones, ¿no es cierto?, productos de Aislapol, o sea, para el transporte y el embalaje de los productos ya elaborados, ¿ya? Biomar, Yadran, empresas de laboratorio, ¿ya? Entonces, que todas participan dentro de esta situación, entonces, acuícola. Bien, dentro de la institucionalidad también habíamos señalado, pero voy a recalcar,
Entonces, pertenecemos al Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Y los organismos que participan dentro de este manejo legislativo de la actividad acuícola está la Subsecretaría de Pesca, que es la que genera la política, la reglamentación. La ley de pesca se genera acá, ya todos los reglamentos asociados a el control. Entonces, la regulación de la actividad acuícola se generan aquí, ¿ya? Los decretos asociados, por ejemplo, a la concesión acuícola, que se han ido modificando a medida que hemos pasado de un modelo productivo a otro, ¿ya? Todo lo que son la situación de vigilancia de las patologías, ¿ya? Entonces, se redactan estos documentos y Pesca, entonces monitorea, controla y vigila la actividad pesquera y acuícola y la política, entonces, asociada, ¿ya? Y generada por la Subpesca. Y entonces tenemos la Corporación de Fomento que tiene entonces el Instituto de Fomento Pesquero, que es la instancia investigativa dentro de este sector acuícola pesquero. Igual, ¿no es cierto?, también estamos asociados a la situación de las Fuerzas Armadas, entonces, que establecen orden dentro de la actividad también acuícola y de control, ¿cierto?, dentro de la actividad acuícola, y también tenemos la situación asociada al impacto que la actividad acuícola está produciendo en el medio ambiente, entonces, por lo tanto, también tenemos conexiones, entonces, con estos ministerios. Lo mismo está acá, pero aquí lo asociamos entonces el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ¿ya? Subpesca con todos sus reglamentos, ley de pesca, medio ambiente, los CIA, ¿no es cierto?, que son los sistemas de evaluación de impacto ambiental, el RAMA, reglamento medio ambiente acuícola, el RESA, reglamento sanitario, todos son estos, y ustedes ven que el desarrollo y la generación de cada uno de estos sistemas o reglamentos, ya, las leyes son recientes y siguen modificando en función, entonces, de efectuar y generar la actividad acuícola en mejor grado. El reglamento RESA, entonces RESA, reglamento sanitario, RAMA, reglamento medioambiental para la agricultura, ¿ya? Los CIA, ¿no es cierto?, los elementos que te permiten hacer, buscar, entonces, y evaluar el impacto que está ejecutando la actividad acuícola dentro del medio ambiente. Servicio Nacional de Pesca, fiscalizador, ¿ya? El Instituto de Fomento Pesquero, investigador, y tenemos el SAC, Servicio Agrícola Ganadero, que es el que tiene los registros de todos los fármacos, entonces, autorizados, ¿ya?, dentro de la actividad acuícola. Ceremi, que también, Ceremi Salud, que también cumple funciones de control, ¿ya? Sobre todo de control de estos productos ya asociados, entonces, al bienestar y a la salud humana. Y el Servicio Agrícola, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el SHOA, que tiene que ver con todas las cartas, ¿no es cierto?, con el mapeo, ¿no?, de todos los sitios, y la asignación también, y el monitoreo, ¿ya?, y que apoya a todas las demás instancias, entonces, con respecto a la situación de definir claramente, ¿ya?, los espacios dentro de nuestro entorno acuático. No sé si hay dudas con respecto a lo que hemos estado hablando. ¿Hay alguna consulta? Y luego tenemos la situación del medio ambiente. Entonces, ¿estamos claros o no? No, profe, por el momento no hay ninguna duda. Ya. Y finalmente tenemos entonces la industria acuícola y el medio ambiente. Esto también, ¿ya?, dado el crecimiento explosivo de la actividad, ¿ya?, entonces nosotros tenemos que hacernos cargo, y ahora la empresa está consciente de que tiene que hacerse cargo del impacto, y tenemos sistemas monitoreos ambientales, acuerdos de producción limpia, buenas prácticas entonces de manejo, certificaciones de las ISO, ¿ya?, las ISO 9000, las 14000, las OSAS, ¿ya?, que tiene que ver entonces con la situación, ¿ya?, de manejo, de seguridad, ¿ya?, y a nivel de todo, de personal y de las instalaciones, ¿ya? Entonces, y el sistema de vigilancia permanente en cuanto a la vigía y programa de gestión zonal, o sea, cada zona donde se realiza actividad acuícola también tenemos estos programas. Y bueno,
no podemos desconocer, acá tenemos entonces una enumeración de los principales riesgos que genera la actividad acuícola, sobre todo la actividad acuícola que está en el mar, ¿no es cierto?, la condición marina, ¿ya? Entonces acá vemos la unidad, ¿ya?, de balsa-jaula, con su estructura flotante, pero lo importante es lo que está debajo, ¿no es cierto?, que ahí es el paño de red que contiene las unidades en cultivo, y por lo tanto, entonces esto es lo que privilegia el acuicultor con sus manejos ya en el tiempo mínimo productivo. Pero esta actividad genera, ¿no es cierto?, ya, acción sobre el medio, ¿ya? Entonces, hay aguas residuales, hay fuga. Entonces, hay aguas residuales, entonces, que ya sea asociado al alimento no consumido, a las heces y a la orina de los peces, entonces, que se va depositando entonces en este sedimento y va haciendo cambios, ¿ya? Eliminando biótica natural, ¿ya?, y favoreciendo la proliferación de bacterias, porque aquí queda materia orgánica, ¿cierto? Se empieza a descomponer, ¿ya?, y es caldo de cultivo de bacterias, entonces, y de otros patógenos asociados, entonces, por lo tanto, es de eso me tengo que hacer cargo, y de hecho la actividad cultural se está haciendo cargo porque en este momento hay muchos sistemas, entonces, ¿ya?, generalmente la empresa está utilizando un cono debajo, entonces, de la altura que tiene el paño de red, entonces este cono succiona todas estas aguas y toda esta situación de residuos para poder entonces ser posteriormente trasladado y muchas veces reutilizado en alimentación animal, ¿ya? Previo tratamiento. La otra situación es la fuga. Si se rompe un paño de red acá, generamos especies, ¿no es cierto?, que ya dijimos, y recalcamos de nuevo, que son altamente voraces, altamente territoriales, y predan sobre otras especies. Entonces, por lo tanto, la fuga de estas especies atenta contra las especies nativas, ¿ya? Ahora, en la situación de que el lobo, no sé, también es una especie, el lobo marino, ¿ya?, atente contra la seguridad, ¿ya?, el acuicultor también, ¿ya?, en su afán de proteger su actividad de cultivo, también ha atentado contra la población de lobo en forma indiscriminada y también, ¿ya?, ha provocado una situación de matanza tan intensa que en este momento el lobo amarillo está protegido. Entonces, por lo tanto, el agricultor está obligado a generar instancias que protejan su unidad de cultivo, pero sin matar ni eliminar, entonces, ni lobos marinos ni aves marinas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí hay otro costo que se asocia al cultivo, ¿ya?, que es el control de los predadores, ¿ya? Bien, el alimento que mantiene y que hace crecer a estas especies de cultivo, ¿ya?, requiere de toda la infraestructura, ¿no es cierto?, de la captura de especies nativas como jurel, sardina, anchoveta, generación de harina de pescado, y la harina de pescado es un ingrediente importante dentro de la producción del pellet que consume estos salmones. Entonces, todo eso también provoca una presión sobre la captura de estas especies nativas. Entonces, por lo tanto, en este momento estamos en la búsqueda, ¿ya?, porque estas poblaciones nativas también se han visto afectadas, ¿ya?, con una sobreexplotación, y por lo tanto también a la actividad cultural la deja un poco inestable en la situación de disponer de este alimento tan necesario para hacer crecer sus peces. Entonces, por lo tanto, ya buscamos nuevos ingredientes, y ahí están, y ahí aparecen. Entonces, estos ingredientes vegetales, estas proteínas de origen vegetal, la soya, el lupino, ¿no es cierto?, el raps, todo esto empieza entonces a pensarse en que ellas podrían, con un suplemento, suplir entonces el porcentaje asociado de de harina de pescado, y por lo tanto no ser tan dependiente de estas explotaciones.
¿Alguien vio los videos? No, nadie ha visto los videos. Hay un video que está asociado justamente a de Salmón Chile que apunta a eso, y ahí dice la Araucanía en estos momentos, muchos territorios ¿ya? De cultivo, o sea, muchos espacios de cultivo se están dedicando ya a suplementar y a crear estos vegetales ya, y a generar, ¿no es cierto?, a cultivar estos vegetales. Entonces, con el objetivo específico de abastecer entonces a las industrias de alimentos destinadas para la producción de peces, de salmónidos. ¿Ya? Entonces eso también ha creado toda una actividad ¿ya? Y que en estos momentos entonces está desarrollándose. Todo el quehacer que nosotros vamos a ver a continuación, ¿no es cierto?, que apunta al uso de medicamentos, al uso de hormonas cuando manejemos los reproductores, toda esta situación que apunta a un tratamiento antiparasitario, fúngico, ¿no es cierto?, bacteriano, ¿ya? Y todos los fármacos que nosotros utilizamos acá, ¿ya? Los anestésicos que utilizamos en los muestreos. Entonces todo eso impacta obviamente al medio ambiente acuático y ello genera entonces ya, una situación que hace cambiar el pH, la acidez, ¿cierto? Que en un momento dado también puede bajar a los tenores de oxígeno, ¿ya? Incrementar los porcentajes de CO2 dentro de en la columna de agua. Entonces, por tanto, todo eso afecta tanto a las especies nativas como en un momento dado también si no hay una buena circulación de agua a las especies en cultivo. ¿Ya? Entonces, si vemos el impacto de ella, obviamente que está provocando un cambio que podría afectar a las especies nativas. Y obviamente que la mortalidad, o sea, pez muerto debe ser pez extraído. ¿Ya? Y también en una situación inicial la cultura no se hacía, ¿ya? Y esto eran focos de contaminación. Entonces, pez muerto, pez extraído, y es cuantificado y es definido, y es definida la causal de muerte, que es muy importante. ¿Ya? Entonces, esto era lo que yo quería, por favor, lo que nos había quedado como un poquito dentro de la clase pasada. ¿Ya? Entonces, está todo pasado, ya hay un material de apoyo que espero que ustedes vean y lean, ya, hay una situación un poco de datos de estadística, entonces que nosotros también apuntamos, pero me gustaría que también ustedes lo analizaran. ¿Ya? Bien, entonces, ahora para poder continuar, vamos a ver lo que quería yo en esta situación de, a ver, mira. Vamos a ver, voy a ver la situación entonces de bases biológicas y ecológicas de la actividad acuícola. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, la acuicultura, ¿no es cierto?, como ya la definimos, podemos subdividirla, entonces considerando de qué forma de subsistema, porque dentro de la actividad acuícola pesquera, entonces la acuicultura podría ser entonces una parte dentro de todo lo que se desarrolla en la condición acuática, entonces, pero se centra en peces, moluscos, crustáceos y algas. Pero lo que aquí entonces vamos a desarrollar un poco es la situación que todos estos peces, estos moluscos, estos crustáceos y estas algas que están entonces con miras a hacer y desarrollar una actividad acuícola, son organismos vivos. Y como organismos vivos tienen requerimientos, tienen entonces ya ciclos de vida, ¿ya? Y esos ciclos de vida los debemos manejar. ¿Ya? Ese ciclo de vida, ¿cierto?, también está condicionado al medio ambiente que tiene, ¿ya? Medio ambiente que es fluctuante, que es cambiante, y dentro del contexto de la actividad acuícola, entonces ese ciclo de vida, ¿ya? Si lo manejamos bien, entonces logramos tener un producto que va a ser cosechado y finalmente comercializado ya, y vendido al mercado. ¿Ya? Entonces, dentro de la familia de los salmónidos, entonces habíamos señalado, tenemos la trucha arcoíris, ¿ya? Pero
también me gustaría recalcar que como trucha arcoíris, y dentro de las truchas tenemos muchas, ¿ya? Muchas variedades y muchas especies en general. Entonces, y dentro de las mismas especies tenemos entonces también con características de residente, ¿no es cierto? Y trucha marina, o sea, lo que estoy, este término de residente, la trucha arcoíris. ¿Ya? Entonces, significa de que hay grupo, entonces, de especies que pertenecen a esta familia, ¿no es cierto?, ya al grupo de los Oncorhynchus, pero que pasan toda su vida en etapa de agua dulce, y otras sí que realizan el proceso de cambio de una fase a otra. Entonces, no necesariamente, ¿ya? Y eso es lo que vamos a percibir después cuando veamos el trabajo control número 1, donde y analicemos las fuentes de la extracción de los datos, entonces de peso y talla, dentro de un muestreo que se realiza en la piscicultura de Río Blanco. ¿Ya? La piscicultura de Río Blanco, que queda en Saladillo, en los Andes, ¿ya? Es una piscicultura de solamente agua dulce, y allí tenemos esta trucha residente, esta trucha arcoíris, solamente de capa de agua dulce. ¿Ya? Tenemos la marina también, tenemos la fario residente, la fario marina. Entonces, tenemos la Fontinalis char, ¿no es cierto?, y la Arctic char. Entonces, pero las 4 primeras son como las más recurrentes. Y tenemos nuestras especies, el salmón salar, el salmón cojo, ¿ya? Entonces, son las más importantes en general, el salmón del Atlántico, el salmón salar. Esta es la especie, ¿no es cierto?, que lidera las exportaciones, entonces, dentro de la producción acuícola. Después, posteriormente, le sigue la trucha arcoíris, y luego tenemos el cojo. Bien, entonces, también habíamos hablado de que dentro de la actividad no solamente dedicamos a los salmónidos, sino que también tenemos piscinicultura, que sería entonces la Asociación de Cultivos de del Norte, la ostricultura, que sería la de la ostra del Pacífico y la chilena, y la miticultura, que sería asociado al cultivo de chorito, choro y cholga, choro zapato, ¿no es cierto?, que son estos moluscos de valva un poco negruzca azulina. Y también tenemos el cultivo de abalón rojo y verde, que da origen ya a la agricultura. Y tenemos una gran diversidad de especies, ¿cierto?, de peces, moluscos, crustáceos sociales, que también están en desarrollo, y eso entonces es muy bueno, porque el hecho mismo de poder contar ya con una disponibilidad de diversas especies al mercado, entonces obviamente hace que esto sea más estable, y nos da la posibilidad de manejar cualquier situación inestable en uno u otro cultivo, ya sea por una situación patológica o por una situación natural. Entonces, de prima, ya la cosecha de un producto se llega con otro entonces al mercado. Es lo que habíamos hablado con respecto al otro, y aquí estamos. Entonces, base para la sustentabilidad en el tiempo de la acuicultura. Entonces, primero, ¿ya? Queremos producir productos acuícolas hoy, mañana y pasado, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos que hacernos cargo, primero que nada, del conocimiento biológico de la especie que voy a cultivar, ¿ya? Luego vamos a hablar de las condiciones físico-químicas del ambiente. Luego hablamos de lo que podemos desarrollar como equipos y unidades y la evolución que ha habido, y obviamente todo esto siempre teniendo presente entonces la legislación, ¿ya? Esa legislación acuícola que va cambiando de un momento a otro, de un año a otro, ¿ya? Y es en función de los acontecimientos que se vayan dando dentro de la actividad misma, entonces también tengo que tener muy presente, ¿ya? Entonces, nos vamos primero que nada a los aspectos biológicos de los salmónidos. Lo que vemos aquí, ¿ya? ¿No es cierto? Vemos el ciclo de vida natural. Nosotros, como país, tenemos salmónidos en ambiente controlado, ¿ya? Tenemos también en nuestros ríos y lagos, ¿ya?, en algunas zonas, que se da, ¿no es cierto?, en una situación como natural, ¿ya? Porque ellos han sobrevivido a la situación de esos escapes que muchas veces se han dado, ¿ya? O han apuntado a una situación de repoblar, o sea, como lo dijimos anteriormente, una situación donde alguien
entregó cierta cantidad de ovas o de peces, entonces en etapas de crecimiento de estas especies, en un lago, en un río, y ellos se reprodujeron y ¿no es cierto?, ambientaron esa condición ya más silvestre. Pero salmónidos en ambiente natural no tenemos. Todo lo que queremos es mantenerlos dentro del ambiente controlado. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Ya? El ciclo de vida natural. ¿Ya? Ciclo de vida que se realiza en dos condiciones acuáticas, ¿ya? Tanto dulceacuícola como marina. Por lo tanto, las especies, entonces, y específicamente las que realizan su proceso de reproducción, ¿no es cierto?, donde tenemos un macho y una hembra maduros sexualmente que eliminan al medio ambiente sus productos sexuales y generan todo un ciclo de desarrollo. Entonces, esas especies que desarrollan entonces su ciclo reproductivo en agua dulce reciben el nombre de especies anádromas, y por lo tanto los salmónidos son especies entonces anádromas. Y posteriormente su ciclo de desarrollo ya hasta adulto la desarrollan en agua mar. Diferente a ciertas especies que se denominan como catádromas. Entonces, ellos son anádromas, pero hay también especies catádromas, ¿ya?, que realizan todo el ciclo contrario. Entonces, se reproducen en la situación de agua marina, ¿ya? Aquí hablamos de ciertas, ¿no es cierto?, de ciertas, decirlo como situaciones son muy parecidos a los congrios, ¿no es cierto? Son como culebras marinas, ¿ya?, que en esencia se reproducen en ambiente marino y luego, ¿no es cierto?, migran a una situación más dulce para desarrollarse como individuos. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones no se dan tanto dentro de nuestra actividad acuícola. Esa sería la especie catádromo, ¿ya? Bueno, en el caso de los salmónidos, los definimos como anádromos. Dentro de otra característica importante que nos permite a nosotros tomar ciertas medidas de manejo, entonces, bueno, la situación anádroma me está diciendo de que como acuicultor voy a tener que proporcionarle a esta especie, si me decido cultivarlas, un ambiente dulceacuícola y un ambiente marino, ¿ya? Y también me está diciendo, me voy a dedicar solamente a la fase dulceacuícola, ¿ya?, o me dedico solamente a la fase marina. O sea, ahí el acuicultor toma decisiones. Otra característica es que son ellos netamente carnívoros, ¿ya?, voraces, entonces territoriales, y por lo tanto al acuicultor ya también se le plantea la problemática, bueno, ¿cómo suplo esa necesidad nutritiva? Entonces, entregarle alimento vivo es contaminante, es complicado, ¿no es cierto?, y por lo tanto ya fabrico un alimento que reúna todas las características, entonces, de apetencia sensorial para que este pez pueda consumirlo. Por lo tanto, genero el pellet, ¿ya? Pero obviamente con la fuente, por eso que nosotros requerimos de harina de pescado para generar el alimento de los salmónidos, porque la fuente de ellos, ¿no es cierto?, es el consumo de otros peces. Otra característica importante, entonces, es que estos organismos son poiquilotermos, ¿ya? ¿Qué significa este término poiquilotermo? ¿Ya? Significa de que ellos, ¿ya?, todo su ciclo biológico, la fase de agua dulce como la fase de agua marina, la fase de reproducción como la fase de desarrollo del individuo netamente hasta su peso de talla, ¿ya?, y de comercio, su peso y talla de comercio, entonces dependen de la temperatura, ¿ya? ¿Y de la temperatura de quién? De la temperatura del agua. Entonces, por lo tanto, eso es un parámetro bastante importante, ¿ya? La temperatura es el parámetro físico más importante dentro de la actividad de vida de los salmónidos. Entonces, eso me dice de que como acuicultor yo puedo manejar dentro de rangos ya permitidos, y los rangos permitidos es que los salmónidos son especies de agua fría, -2 a -18 grados Celsius, eso es el rango máximo, ¿ya? Pero eso me da un buen rango
de menos 18 hasta 18 grados Celsius, entonces me da un buen rango de manejo, ¿ya? De poder entonces ya jugar un poco con la situación termal a la cual yo expongo entonces la etapa deseada de crecimiento, y yo puedo efectuar cierta situación de aceleramiento, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estamos claros, los salmónidos, como todos los seres vivos, entonces, ¿ya? Sus procesos fisiológicos, y dentro del proceso fisiológico está el crecimiento, ¿cierto? La engorda, ¿ya? Que es tan importante para la actividad de cultivo. Estos entonces, estos requerimientos son potenciados en que si yo subo la temperatura, yo estoy favoreciendo un poco cada uno de estos factores. Entonces, pero obviamente la tengo que considerar dentro siempre de los rangos de vida de las especies. Por ejemplo, las carpas nunca podrían estar en una situación de menos de 2 grados Celsius porque las carpas son de aguas cálidas, ¿ya? Entonces sus rangos de temperatura son diferentes. ¿Ya? Pero también dependen de esta situación, entonces, de manejo, ¿ya? Y de cambios dentro del medio ambiente. O sea, si baja mucho la temperatura, los estados de desarrollo de la especie van a ser más lentos. Si yo elevo un poco la temperatura, van a ser un poco más acelerados, ¿ya? Porque todos los procesos enzimáticos y metabólicos se aceleran, ¿ya? Cuando yo subo la temperatura. Entonces eso ocurre también para las especies acuáticas, tanto peces como moluscos y crustáceos en general. Bien, entonces, entonces las etapas, y estas son las etapas de la situación biológica, entonces justamente son las que el acuicultor va a generar también, ¿ya? Y va a tener presente cuando las maneja en ambiente controlado. Entonces vamos a tener un manejo de reproductores, ¿ya? Una obtención de productos y gametos sexuales que van a ser manejados por el acuicultor, y ahí hay un punto importante, lo va a manejar a voluntad, no así al azar como, y muy dejado al medio ambiente como lo hace en una condición natural, los salmones. Entonces, así como el proceso de incubación, aquí va a manejar, va a crear entonces unidades de incubación para favorecer el éxito del proceso de incubación, como lo mismo el éxito, ¿ya? De la fertilización. Aquí estamos hablando de una fertilización natural, entonces que está muy entonces, de la mano de condiciones del azar, lo mismo que la incubación, y generar entonces ya, estos estadios de crecimiento, como el alevín con saco, ¿ya? El alevín que posteriormente va a ir creciendo, reabsorbe su saco, y posteriormente llega a un alevín par. ¿Ya? Un alevín par que ustedes ven ahí tiene unas marcas bien características verticales, ¿ya? Que a posteriori vamos a decir que esas nos están indicando que el individuo puede cambiar de la fase dulceacuícola a la fase marina, que es el small. El small es el individuo que ya está aclimatado a la condición marina. Y este small o salmón juvenil crece hasta que logra el peso y la talla en la situación entonces de cultivo, pero ya en ambiente marino. Por lo tanto, small da origen al proceso de osmorregulación, ¿no es cierto?, de smoltificación, que es el aspecto que vamos a analizar ahora, ¿ya? Entonces, bien. El paso de una etapa a otra, entonces se realiza como un proceso homorregulatorio, ¿ya? Y entonces esmoltificación recibe la denominación dentro de la actividad acuícola. Acá, entonces, hay aspectos externos, ya que también sería importante recordar, ¿ya? Los peces se respiran por branquias. Acá tenemos el opérculo, y debajo del opérculo están las branquias, este conjunto de laminillas, entonces que tienen, y a través de ellas circula sangre, la sangre del pez, y a través del paso de agua a estas laminillas se le permite el intercambio gaseoso, y el pez entonces puede respirar y realizar todos sus procesos, entonces presencia de oxígeno. Entonces, cualquier alteración cualquier alteración en el opérculo, cualquier alteración en la situación branquial, ¿ya? Como adherencia de microalgas, adherencia de bacterias, ¿ya? Todo eso provoca problemas respiratorios y por lo tanto problemas de salud y de equilibrio entonces al pez. Tenemos una condición de movilidad a través de las aletas, ¿cierto? Tenemos la piel, ¿cierto?, que es la cubierta externa, ¿ya? Esa epidermis que tenemos cubierta por escamas, ¿ya? Y esa epidermis que
genera también una gran cantidad de esa sustancia resbaladiza que denominamos mucus, ¿ya? Pero también hay otra situación aquí que es la aleta adiposa. Entonces, esa es una característica muy importante dentro de los salmónidos y que no se presenta en las otras especies. Entonces, esta aleta es un organismo de carácter sensorial, pero también es un organismo que presenta características bastante importantes cuando el individuo, ¿ya?, sufre cambios, ¿ya?, de coloración, de morfología. Entonces, cuando el individuo está desarrollando el proceso de madurez sexual. Entonces, por lo tanto, hay ciertas características externas que nos están ayudando a definir esa condición, ya cuando el individuo está listo para entonces generar un proceso de reproducción. Acá dentro de la anatomía interna, entonces vemos que está el riñón, esta línea oscura. Claro, los riñones son unas estructuras alargadas que se encuentran entonces ¿ya? Dentro del pez, y obviamente entonces cumplen funciones bastante importantes con respecto a todo lo que es filtración, ¿cierto?, de la situación que afecta al pez. La vejiga natatoria, que cumple funciones también de equilibrio dentro de la columna de agua. Ya tenemos la espina dorsal, que vendría a ser entonces la situación de que estamos hablando de individuos que son de carácter vertebrados, ¿ya? O sea, tienen columna vertebral, ¿ya? Y aquí hablamos de ovario en el caso de la hembra, o de testículos, ¿no es cierto?, en el caso del macho. Un corazón que es de carácter triangular, un hígado, ya un estómago y los ciegos pilóricos. Entonces, otra característica importantísima es que los salmónidos en general tienen 70 ciegos pilóricos, ¿ya? Y eso es muy importante en el proceso de absorción del alimento. Entonces, tenemos el intestino, ¿no es cierto? Y finalmente el poro, entonces, anal urogenital. Tenemos toda esta anatomía, ya es la que debemos mantener dentro del pez, ¿no es cierto?, en cultivo, en equilibrio con su medio externo, y evitar entonces cualquier efecto que perjudique ese equilibrio, porque si no ya estamos en presencia de un individuo ¿ya?, que podría estar afectado a una patología. Bien, entonces aquí viene la situación de la osmorregulación. Dijimos, y esto es una cosa importante porque a la larga también es otro parámetro que el acuicultor tiene que verificar en un momento dado cuando hace manejo del ciclo de vida de los salmónidos. ¿Ya? Entonces, vamos a manejar en primera instancia la osmorregulación en agua dulce, y posteriormente entonces la osmorregulación en agua salada. ¿Ya? Entonces, en agua dulce, ¿ya? Aquí tenemos un pez, ¿no es cierto? Aquí tenemos un salmónido, que en agua dulce podríamos pensar que podría ser ya un individuo que va a sufrir el proceso de reproducción, ¿no es cierto?, sexual. Por lo tanto, estamos hablando de un reproductor, de un futuro reproductor. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a ver aquí? Medio, entonces, externo. Estamos en agua dulce. ¿Ya? ¿Cuánta sal tenemos en el agua dulce? En un lago, en un río, ¿no es cierto?, en una laguna. ¿Cuánta sal tenemos? ¿Alguien me puede decir cuánta sal tenemos? ¿Ah? ¿Cuánta sal? ¿Alguien me está siguiendo un poco? Con respecto a si estoy ahora en el medio dulce acuícola, entonces ¿cuánta sal podríamos tener en el medio externo? Y lo voy a calificar ahora como un medio hipotónico, en relación al medio interno que tiene el pez, separado por esta pared de carácter semipermeable que sería la piel. Entonces, hipotónico, externo, hipertónico. ¿Ya? Estamos hablando entonces de términos de gradiente, de diferencia de gradiente entre uno y otro, ¿cierto?, y que van a permitir entonces desarrollar en el pez ciertos mecanismos de defensa para no perder una situación interna que le favorece, pero tampoco verse perjudicado por la situación externa que lo rodea. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de señalar. Entonces, ahí está el proceso de osmorregulación. Entonces, ¿cuál es la tendencia pasiva en una situación, entonces, en que tenemos una ventana semipermeable, ¿ya? Y que me está separando dos tipos de concentraciones? Entonces, una de alta concentración, ya, una de otra de baja concentración. ¿Cuál es la tendencia pasiva? Pasar desde qué medio a qué medio. Agua azucarada o agua salada. Alta concentración, a uno que sea, ¿no es cierto?, de menos concentración de sales, ¿ya? O de cero concentración de sales. ¿Cuál sería la tendencia pasiva? ¿Me van siguiendo la idea? De mayor concentración a menor concentración. Perfecto, perfecto, ¿no es cierto? De mayor concentración a menor concentración. Entonces, teniendo eso en vista, entonces perfectamente me van a entender todo lo que yo quiero señalarles acá, ¿ya? Y van a entender el mecanismo que hace el pez para poder sobrevivir en estas condiciones, y posteriormente las otras, ¿ya? Entonces, bien, estamos en esa situación, entonces, de que siempre voy a ir de mayor concentración a menor concentración. Entonces, externamente es un medio hipotónico. La mayor concentración de agua dulce la tengo afuera y la menor concentración de agua dulce la tengo adentro. Entonces, ¿cuál sería la tendencia pasiva? En función de lo que me señalaron, Que el pez se deshidrate. ¿Ah? Que el pez se deshidrate, ¿o no? No, a ver, espérate, ¿qué te digo? Estamos dentro del primero del agua. La mayor concentración de agua dulce, ¿no es cierto?, la tenemos afuera. Y la menor concentración de agua dulce la tenemos dentro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia en un momento dado respecto al agua? En cuanto a digo, ahora hablemos de concentración y hablemos de la mayor volumen, entonces, de medio hipotónico, ya, que tenemos afuera, y el medio hipotónico, entonces, que tenemos en menor concentración dentro. ¿Cuál sería la tendencia? La mayor concentración de medio hipotónico la tenemos afuera y la menor concentración la tenemos dentro. ¿Cuál sería la tendencia? ¿Ya? ¿Tiende a entrar más agua de afuera porque adentro tengo menos? ¿Seguiríamos el concepto de osmosis? ¿Diferencia de concentración? ¿Sí o no? Porque, Y para regular las concentraciones. Sí, Sí. ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? Claro que sí, porque tengo una mayor, entonces, una mayor situación, entonces, de presencia de medio hipotónico, ¿ya? Carente, o sea, agua dulce, que quiere entrar para, entonces, equilibrarse con lo poco y nada, entonces, de agua que hay allí, de agua dulce que hay dentro, ¿ya? Que hay lo suficiente para que el pez sí sobreviva, ¿ya? Pero la tendencia pasiva es llenar y llenar, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Ya? O sea, aquí dice de que la tendencia normal sería de que este pez se me inflara con el agua dulce, se me llenara y llenara de agua dulce, ¿ya? Y ¡pum!, explotaría, ya, como un globo. Entonces, bueno, esa no es la idea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace en un momento dado el pez? ¿Ya? Obviamente él va a abrir la boca, va a entrar agua por las branquias, por los opérculos. Entonces, en esencia, dice, el pez va a tender a no tragar agua, y la agua, bueno, y el agua que ingresa la va a tener que expulsar, ¿ya? Va a tener que expulsar. Eso estoy hablando del contexto de agua todavía, nada más. Después vamos a hablar del contexto de sales. Entonces, y la va a tratar de, entonces, y es lo que entra, la va a retener, pero la va a expulsar. ¿Dónde? A través de las fecas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para seguir manteniendo esa situación, entonces, de equilibrio, y no va a empezar a inflarse como un globo. ¿Ya? Y ¿quién actúa como pantalla? ¿No es cierto? Como membrana semipermeable, no sé, entre estos dos medios, por lo menos en la parte de agua, ¿ya? Entonces sigue siendo la piel. Entonces, por lo tanto,
¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro también como manejadores de este organismo? Hoy la piel cumple objetivos muy importantes, separa el medio ambiente externo del medio ambiente interno, lo protege, lo mantiene en equilibrio, y cualquier daño, cualquier alteración, cualquier pérdida de escama, cualquier situación de herida en esta piel, ¿no es cierto?, ya sea por efecto bacteriano, fúngico o parasitario, ya le va a provocar problemas osmóticos al pez, va a provocar este desequilibrio, tal vez va a entrar más agua, y este pez como está tan, y va a empezar a ser susceptible a la acción del parásito o de la bacteria. Entonces, por lo tanto, protejamos esa piel con todos los manejos, porque es la cubierta protectora, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa con, entonces, las sales? Las sales, ¿ya? ¿Cuánta sal tengo en el medio dulce? ¿Cuánta sal tengo en el medio dulce? ¿Cuánta sal tengo en un medio, ¿no es cierto?, más concentrado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cantidad de sales nosotros en nuestro interior, y esas sales, que son en esencia minerales, nos ayudan aquí a cumplir funciones metabólicas. Entonces, por lo tanto, yo tengo que mantener mi nivel salino. ¿Qué pasa cuando tenemos indigestión? Después nos dan unas soluciones porque tenemos que mantener mi situación salina, si no, eso en un momento dado me daña internamente. ¿Ya? Tengo que mantener mi contenido de sodio, de potasio, de magnesio. Entonces, por lo tanto, acá, como el medio interno es más cargado en sales que el externo, ya la tendencia pasiva es que el pez va a perder sales. ¿Ya? Entonces, pero no, entonces el mismo pez va a decir no. ¿Ya? Yo voy a regular mi contenido de mis sales, lo voy a mantener, y aquí el riñón y la vejiga urinaria son los órganos que van a actuar. ¿Ya? Entonces, voy a eliminar una orina abundante en cantidad, ¿no es cierto?, que también me ayuda a eliminar todo el agua, el agua dulce que está tendiendo a entrar. ¿Ya? Entonces, dice, abundante pero diluida. 0 sales voy a eliminar, porque yo no quiero eliminar mis sales internos, porque tengo lo suficiente y lo equilibrado para mantenerme en situación de vida. Eso es lo que dice el pez. Entonces, eso es el proceso de homorregulación en el agua dulce. ¿Me entendieron? ¿Ya? O sea, que en esencia el pez, o sea, y eso es una gran característica que tienen los salmónidos, que logran hacer esta regulación. ¿Ya? Y como acuicultor, yo tengo que visualizar el momento en que se está produciendo esto, ¿ya? Y el momento, ¿no es cierto?, en el que el individuo se prepara para la otra condición, agua de mar. Agua de mar. Y ahora cambia totalmente la condición donde está el individuo. ¿Ya? Pero fisiológicamente es el mismo pez que estaba en un momento en agua dulce, ahora pasó al agua de mar. Pero fisiológicamente él hace cambios. ¿Ya? O sea, es el mismo pez, pero fisiológicamente hace cambios. ¿Ya? Entonces, ahora, el pez debe enfrentar un medio ambiente hipertónico externo, ¿ya?, con un medio hipotónico interno. Esto es al revés de lo que teníamos antes. ¿Ya? Y el individuo es capaz de sobrellevar esa situación. ¿Ya? Y nosotros como agricultores tenemos que manejar, bueno, ¿en qué momento se produce todo esto? ¿Ya? Y ¿cuándo yo puedo pasar el pez totalmente, entonces, ya con su condición osmótica completa? ¿Cuándo lo puedo pasar de agua dulce a agua de mar? Y es lo que nos estaba diciendo el ciclo biológico, po. Aparte de la fisiología que se está produciendo aquí, eso como que no se ve, o sea, bueno, nosotros lo podemos medir, ¿ya? Medimos el nivel, ¿no es cierto?, hipotónico o hipertónico interno, hacemos análisis de sangre, ¿no es cierto?, ¿ya? Medimos los flujos, entonces, de vía urinaria, ¿ya? Vemos la variación que se va midiendo en el contenido de sales interno y ¿cómo se llama?, en cada una de las situaciones. Entonces, y yo más aún me siento apoyado por los cambios anatómicos que se producen entonces en una situación, ¿ya? Que aquí dijimos hablamos de estas marcas PAR. Cuando el individuo de la alevín, cuando está en agua dulce, empieza a desarrollar estas marcas, las mantiene un tiempo y después empiezan a desaparecer porque el small, ¿ya?, no tiene marcas PAR, ¿ya? Y los coloridos
presente en los alevines par desaparece y cambia. El small es un individuo que tiene una coloración más intensa y homogénea en el dorso y tiene el vientre totalmente plateado. En cambio, el alevín par no tiene entonces una coloración de pequeñas pintitas entonces, entre azulinas verdosas, ¿ya? Tiene estas marcas par, ¿no es cierto?, que a medida que va perdiendo su fisiología de vida en agua dulce y va adquiriendo su fisiología de vida para pasar en agua de mar, entonces también esto me está diciendo, entonces me ayuda a reconocer ambos estados. ¿Entienden? Entonces, y en agua de mar, entonces sucede todo lo contrario. Tiendo a perder hipotónicamente mi agua dulce y tiendo a ingresar las 35 partes por mil de salinidad que tengo afuera, entra agua salada. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? El pez traga constantemente agua y recupera el agua a través de una orina poco abundante, pero muy concentrada. ¿Ya? Entonces, en esencia, entonces él dice, recupera el agua a través de una orina poco abundante, pero muy concentrada. Entonces, todo lo contrario de lo que estábamos haciendo anteriormente. ¿Ya? Sigue siendo la piel la pantalla, ¿ya? Y por lo tanto, de nuevo favorezco la situación entonces, osmótica, el individuo mantiene su medio interno, ¿ya? Y lo compensa, entonces, con el medio externo que está, o sea, que está en el cual se va a desenvolver. Entonces, y ahora, toda la etapa esta de engorda que vamos a efectuar posteriormente, que se realiza en la etapa de agua de mar, el individuo está haciendo constantemente esto. Está manteniendo su medio hipertónico, o sea, hipotónico ya interno, contrarrestando ya la acción del medio hipertónico. Entonces, está haciendo eso, ¿ya? Y entonces, como acupuntor, yo lo tengo que favorecer. ¿Ya? Favorecer en el sentido de no estresarlo para que haga su proceso homologatorio en forma normal, ¿ya? Y no estresarlo por situación de densidad, no estresarlo por carencia de alimento, no estresarlo por situación de presencia, entonces, de lobos, ya no lo voy a estresar porque en esencia también no voy a provocarle daño a la piel, que me va también a perjudicar este intercambio, ¿ya? Este intercambio osmótico, y por lo tanto voy a tratar de favorecerlo para entonces mantener esta condición hasta que logre el peso y la talla que yo deseo. ¿Estamos? ¿Bien? No sé, hacemos un recreo, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño recreo, 10 minutos, ¿ya? Y continuamos posteriormente, entonces, alguna consulta, por favor. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a lo que hemos dicho? Es importante toda esta situación porque a la larga después esto nos va a ayudar a poder entender los manejos que nosotros vamos a realizar. O sea, sumado a todo esto, ¿no es cierto? Ya tenemos entonces todos los manejos que vamos a realizar dentro de la actividad de cultivo. ¿Ya? O sea, teniendo claro esto, entonces vamos a hacer buenos manejos. ¿Ya? Tenemos que hacer buenos manejos entonces asociados. Bien, ¿consulta? ¿Alguna cosa con respecto a esto? No, profe, hasta el momento. No, hasta el momento, ya. Entonces, ya estamos 12 participantes, hacemos un recreo de 10 minutos, por favor. ¿Ya? Y posteriormente les pido que ahora yo tengo claro que ustedes tienen clase después, entonces no me voy a pasar del tiempo asociado a lo que habíamos, que tenemos que entregar la cátedra. Entonces, para que ustedes no estén complicados, porque de repente como que tiendo a extenderme, ¿ya? Bien, entonces finalicemos, ¿ya? Un ratito y volvemos a reunir. Gracias. Ok.